Gracias por continuar con nosotros y bueno, le damos la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al doctor Jorge Salazar, que el día de hoy nos viene a platicar sobre el estrés y de cómo está relacionado con enfermedades neurológicas. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Hola Nancy, buenos días, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Pues nosotros felices de tenerlo por aquí en el estudio para hablar sobre el estrés, porque es algo que experimentamos durante toda nuestra vida, nos guste o no nos guste, doctor. Unos a un nivel más avanzado y otros menos, pero siempre está ahí presente. Es correcto, y con la cuesta de enero, ¿verdad? Ay, Mucha más, gente más, pues un está mes sacando muy cuentas, ¿no? Sí, sí. Después de las fiestas. Bueno, pues sí es un tema que yo creo que es de interés, que cobra relevancia, pero pues primero tendríamos que definir a qué le llamamos un estrés o un estrés psicosocial, ¿no? Que muchos autores lo definen como cualquier situación que genera una tensión, ¿verdad?, de tipo agobiante, es decir, preocupante. Es esa preocupación, ¿verdad?, esa angustia, y que eso tiene como consecuencia una serie de cambios en tu conducta. O sea, se genera una depresión, se genera una ansiedad, un estado de nerviosismo permanente. Bueno, pues a eso nos referimos cuando hablamos de este estrés psicosocial. Pues se le ha relacionado no solo con enfermedades cardíacas o de otro tipo, también con enfermedades neurológicas. Wow. Y concretamente te podría hablar de una de las enfermedades que son más prevalentes, es decir, que se presentan con mayor frecuencia en la población, no solo en México, sino en el mundo, como son los eventos cerebrovasculares o infartos cerebrales, o la gente los conoce como las embolias o derrames cerebrales. Bueno, pues se sabe que entre los 18 y los 65 años, un alto porcentaje de la población, se han hecho varios estudios, pues padece de este estrés psicosocial, y de que hasta un 20% de la población mexicana puede padecer de ansiedad. Algunos de manera crónica, otros de manera pues frecuente, y se ha relacionado la presencia de ciertas circunstancias con la aparición de estos eventos cerebrovasculares, ¿no? Por ejemplo, algunas situaciones que tienen que ver con el estrés laboral, con la falta de sueño, con ciertas situaciones sociales como el tema de las separaciones, los divorcios, ¿no? O, por ejemplo, tienen que ver con el tema de la obesidad, como que hay una serie de factores predisponentes a que este estrés psicosocial tenga un impacto negativo en nosotros. Es decir, una persona que es fumadora o que es alcohólica, o que tiene una obesidad importante y que está sometido de manera continua a este estrés, pues esto va a tener cambios en nuestro organismo, y esto se ha estudiado, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que este estrés lesiona, ¿verdad?, o produce estas embolias? Bueno, y se ha estudiado y se ha visto, o se cree que hay una serie de teorías que tienen que ver. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema nervioso simpático o autónomo, es decir, nuestro sistema nervioso todo el tiempo está funcionando, nuestro corazón, nuestras arterias, nuestras pupilas, etcétera, nuestros intestinos, trabajan de manera automática gracias a este sistema que se llama sistema simpático. Bueno, pues este sistema simpático es una ventaja que tenemos como especie ante la adversidad. Cuando nosotros tenemos una amenaza, este sistema se activa de manera involuntaria y activa todos estos mecanismos, ¿verdad? Aumenta la presión arterial, la frecuencia, pues para que podamos hacer ciertas actividades, para que nos podamos defender, para que podamos correr. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú estás sometido a este estrés todo el tiempo, Está activo todo el tiempo. está activo todo el tiempo, y esto se traduce en una liberación desenfrenada de un montón de sustancias químicas que normalmente no deben de estar presentes, sino solo bajo ciertas situaciones. Y entonces se liberan un montón, le llamamos, de sustancias químicas, neuropéptidos, o de hormonas como por ejemplo el cortisol, como la adrenalina, que son los que tienen que ver con el aumento de la frecuencia cardíaca, con el aumento de la presión arterial. Entonces vamos a decir que este estrés va a agravar la liberación o va a incrementar de una manera significativa todos estos químicos, y este aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, pues va cambiando nuestro organismo. Cuando esto se presenta de manera continua, pues va produciendo cambios en nuestro sistema pues arterial. Nuestras arterias se van dañando, nuestro corazón se va dañando, hasta que sobreviene pues una ruptura de una arteria, y entonces hablamos de que el paciente tiene un derrame que puede tener secuelas pues terribles, ¿no? Que puede llevar a la muerte, o embolias, ¿no? Infartos cerebrovasculares.
Y a veces no medimos el impacto de todo este estrés, ¿verdad? O de todos estos factores predisponentes, por ejemplo, el tema de la obesidad, ¿no? De cómo puede impactar pues en la salud de las personas, ¿no? Claro, y es que hoy en día, doctor, es muy fácil que la gente está como muy familiarizada con el estrés. El sentir estrés ya lo ves como parte de tu día a día cuando debemos de hacer algo para no estar en esta situación, como por ejemplo la meditación puede ayudar. Desde luego, hay muchas terapias que la gente puede llevar y sobre todo reconocer cuando ese estrés se está convirtiendo en un trastorno por ansiedad que precise atención médica o un cuadro de depresión. Es cuando viene, perdóneme que Sí. lo interrumpa, doctor, es cuando viene la falta de sueño quizá, cuando viene el cansancio. Es correcto. El desánimo, Ok. la falta de sueño, esta sensación de malestar, ¿no? Ok. O incluso dolor muscular. Los pacientes tienen cambios en su estado de ánimo, no duermen, se sienten mal, les duele la cabeza, ¿no? Y al rato les tomas la presión y ves que la presión está pues, por las nubes, ¿no? El ejercicio, Nancy. Muy El importante. ejercicio es algo muy importante en general para la salud, ¿verdad? El ejercicio aeróbico dinámico, es decir, el salir a caminar. Fíjate, no tanto la cantidad o la intensidad como el hábito, ¿no? Claro, el De- hacer los 10 minutos, 15 Es minutos diarios. correcto. Muchas de las guías hablan de 5 a 7 días de la semana, ¿verdad? Que le dedican 20 o 30 minutos diarios. Así como tienes una hora de comida, ¿verdad? Una hora pues, para hacer esa actividad física, ¿no? Que en muchas ocasiones se puede ver limitada. Hay gente que te dice, bueno, pues es que yo estoy malo de una rodilla. A lo mejor no un ejercicio tan intenso, pero sí una activación física, ¿no? Entonces Claro. es fundamental, es parte de la prevención de muchas de estas enfermedades. Y bueno, el estrés pues sigue siendo uno de los elementos que yo creo que hay que estudiar mucho más. Yo creo que no alcanzamos a dimensionar de cómo nos lesiona, ¿no? Cuando no manejamos estas situaciones, ¿no? Claro. El acudir al médico es fundamental y desde luego pues prevenir, ¿no? Todas estas, el consumo excesivo pues, de ciertas drogas, ¿no? Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, evitar el tabaquismo, ¿verdad? El fumar de manera desmedida o por ejemplo esta obesidad, ¿no? La gente no se activa, no pone empeño, ¿no? No es un asunto solo de estética, ¿no? Sino de salud física. Cuando se tiene una adicción, doctor, ¿esto puede generar más estrés? Desde luego, y se puede caer en una situación de ansiedad, de depresión, ¿no? Contrario a lo que muchos pensarían tal vez Contrario. con el alcohol, de Es me correcto. voy a tomar una cervecita para relajarme, pues sí, pero a la larga te trae... Los va a relajar los primeros días y después Ajá. pues podemos caer en un problema mucho mayor. Yo creo que todo tiene límites, ¿no? Claro. Y uno de los límites es cuando empieza a tener un impacto en tus actividades de la vida diaria, ¿no? Claro. Cuando ese consumo de alcohol pues ya le impide al paciente ir a trabajar o desempeñar sus funciones o empieza a tener problemas en la casa, bueno, pues es una señal de alarma, ¿no? Claro. ¿Y qué papel juega la genética, doctor, en el estrés? Desde luego es un factor muy importante, ¿Sí? sobre todo con los trastornos del ánimo, con la depresión. Ok. Sí hay factores genéticos que pueden influir en la presentación de la depresión o de la ansiedad. Ok. Pero mucho tiene que ver con nuestros hábitos, ¿no? Y con nuestro entorno, ¿no? Claro. Y como te decía, hay algunos factores que se han estudiado, por ejemplo, el estrés laboral, ¿no? Los problemas de pareja, las separaciones, ¿no? El tema de la obesidad, problemas que tienen que ver con la economía también, inclusive, ¿no? Claro. El tema de las deudas, Claro. que bueno, yo recuerdo en el año 2008 salieron varios artículos en España cuando esta crisis inmobiliaria, ¿no? De gente que se suicidó, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué punto puede llegar ese agobio que los pueda Afectar. caer en una depresión y irse por la puerta falsa? Pero bueno, más allá de situaciones ya de depresión que requieran una atención en particular, pues sí destacar que el estrés de una manera habitual y crónica, pues es dañino, ¿no? Si nosotros no tomamos ciertas medidas para saberlo reconocer y saberlo manejar, pues puede tener impactos en nuestra vida, ¿no? Los infartos, las embolias pueden ser un reflejo y bueno, de alguna manera esto puede explicar, no solamente es un tema que tenga que ver pues, con el sobrepeso, con el envejecimiento de la población, cuando me dicen hay un incremento, ¿verdad?, en todas las naciones en cuanto al número de casos de infartos cerebrales o de otras enfermedades neurológicas, pues yo creo que un factor fundamental es este estrés psicosocial, ¿no? Claro. De alguna manera no estamos midiendo el impacto que tiene nuestro estilo de vida, ¿no?,
en la actualidad. Entonces sí nos debemos de reflexionar eso, ¿no? Claro, tenemos que tener cuidado y sobre todo ponernos atención a nuestra salud, de cómo nos estamos sintiendo, inmediatamente ir a consultar si vemos que algo no está bien, estar muy al pendiente de las, ahora sí que banderas rojas o las conocidas red flags que nos pueda dar nuestro cuerpo. Doctor, por favor, díganos en dónde lo puede encontrar la gente. Claro que sí, nos vemos en la Clínica Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos para atenderles pues, por cualquier cosa que se les ofrezca. Perfecto, Claro pues le que sí. agradecemos muchísimo la explicación tan Claro, clara gracias. como siempre, que siempre le entendemos absolutamente todo, doctor. Nos encanta tenerlo aquí en el estudio. Gracias, Nancy. Y lo vemos, si Dios quiere, entonces la próxima semana. Nos ¿le vemos la parece? próxima semana. Muy Nancy, bien, claro que muchísimas sí. gracias. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.